Reciban todos y todas un cordial saludo de parte de quienes formamos parte de este programa que se ha denominado Pichando con el Pueblo, ya por su tercera versión, ¿no? Ya es la tercera sesión que tenemos acá y que hemos iniciado para poder hablar algunos temas coyunturales, algunos temas que consideramos importantes. El día de hoy, para este tercer programa, hemos decidido hablar de un tema importante, la justicia en Bolivia. En este momento acabamos de pasar por un proceso de elección de nuestros magistrados, magistradas, y que tiene todavía mucha tela que cortar, hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Hay toda una historia por detrás al respecto de esta elección. Hay toda una historia por detrás de aquellos que han formado parte de esta elección, de quienes han sido candidatos e incluso de quienes no han sido candidatos, ¿no? Tenemos por ahí el tema de cuál es el papel que está jugando la justicia, por ejemplo, en este momento para la gestión gubernamental, ¿no? Tenemos ahí cuál es el papel que juega para quienes no están en papel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Manfred Zeyes Villa, Branko Marinkovic. Por otro lado, también tenemos la justicia que en cierta medida toma ciertas preferencias con algunas personas, sean dirigentes, sean personajes públicos, ¿no? Entonces, vamos a pedir en esta ocasión, generalmente lo hago yo, vamos a pedir en esta ocasión que alguno de nosotros vaya a lanzar la primera piedra y pueda poner algo de contexto para este tema tan importante. Hola amigos, yo quiero entrar en el tema de esto que está bien fresquito y creo que a todas y todos nos interesa. Resulta que en estos días nos hemos enterado por la radio, por la TV, charlando ahí con el minibusero, con la vendedora, de que los autoprorrogados se han autoprorrogado otra vez. ¿Cómo será, no? Resulta que han sacado pues una cosita que se llama autoconstitucional, van a disculpar, yo no soy abogado, autoconstitucional 0113, el 11 de diciembre, que dice lo siguiente: la prórroga de mandato de las autoridades en actual ejercicio en el TCG y el TCP, o sea, Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, deben continuar hasta que se preseleccionen, elijan y posesionen a las nuevas autoridades judiciales y constitucionales. Acá está lo interesante: en aquellos departamentos en los que las convocatorias fueron declaradas desiertas: Pando, Beni, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sacaron en el año 2023 esa declaración constitucional plurinacional donde decían: apenas elijan las nuevas autoridades, nosotros vamos a dejar los cargos porque hay un vacío de poder. Esos fueron los dos argumentos. Y ahora han sacado otro donde dicen: no, nos seguimos quedando en nuestras sillitas, en nuestros sillones, porque esperemos que se hagan las elecciones en estos 5 departamentos que faltan. A ver, aquí hay algo que hay que denotar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos magistrados de factos, ¿no?, están haciendo dibujo libre con sus cargos y mencionan, ¿no? Felizmente una de ellas, la que es de Santa Cruz, ahorita no lo tengo el nombre, que dice: no voy a dejar mi cargo porque no hay quien me reemplace, ¿no? Parece que las tareas son irreemplazables, cuando ella también menciona la ley 1178, ¿no? Pero claramente, si nos dirigimos a la 1178, cualquier funcionario puede ser sustituible, ¿no? Entonces, considerando esto de la ley SAFCO, también tenemos que tomar en cuenta estos dos argumentos que han manejado, ¿no?, que lo ha dicho muy bien Pavel, para prorrogarse una segunda gestión más, ¿no? Y por otro lado, está el Tribunal Electoral solicitando que se haga las elecciones complementarias, que prácticamente eso nos arroja
a que debemos gastar otros 2 millones para realizar insulsamente. ¿Por qué? No hay necesidad, ya no hay vacío de poder. Los 4 elegidos prácticamente podrían realizar el trabajo con total normalidad, ¿no? Ese es mi... Bueno, a mí me parece es un cálculo muy bien hecho, ¿no? Es decir, si solo iban a entrar a elección para tener 4 cargos y ya teníamos 5 autoprorrogados, pues tienen mayoría. Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de ejecutar la justicia? Son justamente quienes están usando la justicia para quedarse. Ahí me parece que hay que hacer un primer análisis profundo de cómo podemos confiar en personas que usan la justicia a su propio favor cuando ellos son parte de esto, ¿no? Ellos deberían ser los primeros en cumplir estas normas. Ahí es altamente preocupante. Bueno, nos lleva esto a pensar cuál es el trasfondo tras, primero, el hecho de que los autoprorrogados nuevamente permanezcan en el cargo. Nosotros, según nuestra Constitución, en su artículo 183, nos va mencionando, ¿no? Los magistrados, las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de 6 años. También nos menciona que van a cesar en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada, emergente, de juicio, pero sin embargo nosotros vamos viendo que se ha ido elaborando, se ha ido maquinando una serie de artificios, se ha hecho un manejo total para poder prorrogar a los mismos en su mandato, y sorprendentemente también hemos escuchado recientemente que 3 de ellos, 3 ex vocales, Israel Campero, Ramiro Blanco, Carmina Alejandra Martínez, han presentado una acción de amparo tras su renuncia irrevocable para postular cuando han postulado para candidatos del TCJ, del TCP, pero este amparo lo presentan ¿para qué? Lo presentan inicialmente en el juzgado de la Asunta, donde solicitan que se invalide la aceptación de su renuncia y que de esta manera se los restituya. Entonces, esto es preocupante porque no solo piden la aceptación de su renuncia, también piden que se suspenda de manera provisional las actividades de los actuales ocupantes, de los que ya se ha determinado. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí atrás? Me pregunto, ¿por qué se los ha posesionado de manera parcial? Se ha posesionado a 4. ¿Y qué pasa con el resto? ¿O qué artificios quieren seguir maquinando? Porque tenemos la esperanza de que haya una justicia renovada, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se está manejando de esta manera? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que se quiere maquinar tras esto? ¿No? Aparentemente aquí yo puedo pensar que hay mucho todavía por qué se están quedando estos autoprorrogados, ¿no? Ahí tenemos que ver que ellos han caído en una cierta ilegalidad, ¿no? Han beneficiado a alcaldes, han beneficiado a líderes del Oriente como Marinkovic, ¿no? Hay que ver a quién más están beneficiando. Por supuesto, lo vemos cada día que benefician al gobierno, ¿no? Y ahorita claramente se puede ver que si bien Campero o Blanco quieren retornar, pues es para continuar beneficiando a este lado del pueblo, ¿no? Que prácticamente son grandes empresarios. O sea, estamos hablando de las logias empresarias. Bueno, a ver, haciendo ya un análisis, el tema de la justicia es un tema de una rosca que hubo en Bolivia siempre, ¿no? Desde la República. Es una rosca, es una... ¿cómo se puede decir? Es como los policías, los militares, los profesores, ¿no? Roscas que durante años no se han podido romper, ¿no? Ya están bien estructuradas, ¿no? Tienen su estructura. El hermano que es en el gobierno de Evo Morales se intentó hacer eso, ¿no? Entonces ellos buscan, tienen ya una estructura bien formada, ¿no? Entonces lo que es necesario entender es que la justicia ya desde años, desde mucho,
muchos años atrás, se va manejando así, ¿no? Es un grupo de amiguitos, es un grupo de personas que manejan la justicia a su antojo, ¿no? Y lo que nos está pasando es consecuencia de que la justicia no se ha podido reestructurar de fondo, ¿no? De hace mucho tiempo atrás. Estamos viviendo las consecuencias de eso, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Iván Espada Navia son los principales intelectuales de los autoprorrogados que ahorita están vigentes y de los que han emitido todas las sentencias desde el 2023 de diciembre, ¿no?, hasta la fecha, para autoprorrogarse y para seguir una línea ideológica, tal vez siguiendo como marionetas instrucciones de extranjeros, tal vez de empresarios internacionales, empresas transnacionales, movidas por el capitalismo y por el dinero. Ustedes saben que el que tiene plata aquí en Bolivia tiene justicia. El que no tiene plata no va a tener justicia. Muestra de eso es que en las cárceles de Bolivia hay más inocentes que culpables, ¿no? ¿Y por qué? Porque no han conseguido los $2,000, $3,000, $1,000 para poder salir de ahí. Entonces, ¿a qué quiero llegar, no? Esto solamente es una muestra del amiguismo que siempre hubo en la justicia y ahora se está consolidando más. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno que ha podido confrontar, ¿no?, de manera directa, sino que más bien les ha dado poder, se ha tal vez sometido, o no sé quién se está sometiendo a quién, o tal vez ha habido una especie de pacto entre ellos, ¿ya? Pero es evidente, o sea, en realidad, para que más o menos entiendan, ¿no?, los que nos están escuchando, siempre ha habido estos problemas con la justicia, siempre ha habido la queja, pero de alguna manera, gobierno que entraba o se rendía, se sometía, o luchaba, o trataba de un poco, ¿cómo se dice?, un poco de repeler esa situación, ¿no? Pero en este gobierno realmente es como que se han prostituido, ¿no ve? Se han abierto, han pactado con ellos. Entonces tal vez eso es lo que está pasando ahora, ¿no ve? Entonces para mí en esta primera intervención solamente es eso, es una consecuencia de años, no es ahorita lo que estamos pasando, no es algo nuevo que recién estamos pasando, sino se está consolidando algo que por años no hemos podido solucionar, ¿no?, como bolivianos. Me parece importante lo que menciona Elías, en el sentido en el que creo que es de conocimiento de todo boliviano que la justicia nunca ha tenido una buena aceptación, ¿no?, digamos, y tampoco tiene una buena práctica, ¿no? Es fácil encontrar abogados que hagan cosas por debajo, digamos, ¿no? Es el pan de cada día. Encontrar justicia desde la policía, pasando por los abogados, pasando incluso por los jueces, creo que es, como diría Lucho Arce, es un secreto a voces de que se puede comprar, ¿no? Entonces, lo que preocupa en este momento, coyunturalmente hablando, es hasta qué punto pueden llegar. Es que la justicia está manejada políticamente. No está manejada la justicia por la justicia, ¿no?, al favor del pueblo. Pero es más preocupante todavía cuando estos de factos apoyan a una gestión de gobierno, ¿no? Coincido con lo que dice Franz, que esto es político. ¿Por qué? Porque gracias a estos dos magistrados principalmente, que es Espada y Hurtado, estamos entrando en crisis. La crisis económica nos afecta a todos los bolivianos. ¿Y por qué se da esta situación? Es porque Hurtado y Espada apoyan imparcialmente a Luis Arce. Y esto tiene efectos colaterales con el país. No se olviden que recientemente lo último que han hecho es avalar que se ha dado la aprobación del presupuesto general con un decreto.
Entonces, preocupa porque a todos los bolivianos nos está afectando. ¿Y hasta dónde podemos soportar esta situación? Tal parece que evidentemente hay un pacto interno, ¿no?, para someternos, porque ellos ya están prácticamente, no he visto en ningún lado, ni en hay un servicio civil de los funcionarios, nunca he visto, muchos acudían al servicio civil para volver a sus fuentes laborales, a los servidores públicos, pero no he visto que ninguno progrese. Pero estos señores amañados, ¿no?, con su pacto de justicia, entre comillas, quieren hacer lo que ellos quieren volver a retomar sus cargos incluso, y dos veces autoprorrogarse todavía, ¿no? Y eso es realmente preocupante, porque si bien estamos pretendiendo que los 4 legales nos saquen de esta irregularidad, ¿no? No se está dando, no se ve ese cambio, no se siente, porque hay magistrados que se están pronunciando que no van a dejar sus cargos, ¿no? A mí me parece, y coincido con todos y todas, como dice la gente de nuestro pueblo, ¿no?, la gente del barrio, del vecino, dice, ¿no?, para el pobre no hay justicia, para el rico sí. Y el presidente Evo ha hecho un proceso de cambio, pero ese proceso de cambio no ha llegado al área judicial. Sí, pues es bien conocido que entre familias nomás pasan los poderes, ¿no? Uno va de un poder a otro poder. Yo creo que los ojos van a estar mirándolos el próximo lunes a esta nueva y primera sala plena que van a tener los 4 magistrados electos de manera legítima, ¿no? Porque hay un elemento importante que tenemos que compartir con todas y todos los oyentes. Sucede pues que en el 2011 el mayor número de votos nulos y blancos era del 57%, el 2017 llegó al 63%, ahora en estos momentos no hay todavía las estadísticas del 2024, del 15 de diciembre, pero por ejemplo en Sucre, en el 2011 votaron 40.000 y ahora han votado 80.000, ¿no? Comentan ahí en los medios, los analistas, que han tenido más votos válidos en esta oportunidad que en otros años, más votos válidos que los nulos en otros años, ¿no? Entonces, sobre esa base, me parece que hay un respaldo popular, un voto elegido, y de acuerdo a la Constitución y a la ley del TCP, estos nuevos electos vocales magistrados tienen que asumir y cumplir su rol constitucional. Ya le hemos escuchado a Tawichi, a algunos analistas decir que ellos 4 podrían elegir a sus suplentes y pueden ya copar la sala plena. Y Tawichi ha dicho, por si acaso, que esto tiene jurisprudencia, porque en 2011 solo actuaron con 7, hicieron sala plena con 7, no con los 9. Entonces podría darse una salida por ahí, pero la verdad creo que todos los ojos están mirando a estos nuevos electos porque no sabemos qué posición van a tomar, ¿no? Tal vez añadiendo a esto, el por qué ha habido este incremento de votos. Cabe mencionar algo, los autoprorrogados han sido electos en 2017. ¿Y qué ha sucedido con nuestras elecciones? Del 2011, como mencionas, Pavel, hubo un 57% de votos nulos. La siguiente elección, 2017, este porcentaje, igual del número de votantes, ha aumentado y ha subido un 65%, 67%. ¿Por qué? Porque había el rechazo de la población ante la elección de nuestro Tribunal de Justicia. ¿Qué sucede? Incrementa este rechazo, pero ahora, 2024, si bien no hay los datos exactos, pero sí hemos visto que ha habido más votos válidos que nulos. ¿Y esto qué nos representa? No necesariamente el hecho de que la población actualmente empieza a querer ser parte o cree en la justicia en el país. Como mencionaban, los bolivianos sabemos que la justicia se la ha utilizado, que está manipulado, que
cubre otros intereses que no necesariamente son del pueblo, sino también que la crisis que estamos viviendo, la crisis económica, la crisis política, la crisis judicial, nos ha afectado tan fuertemente. Y la población lo sentimos en los bolsillos y tenemos una esperanza de cambio. Nosotros teníamos y necesitábamos también que nos devuelvan esa esperanza a las bolivianas, a los bolivianos, de que podamos acceder a la justicia o de que vengan mejores días. Y en esta desesperación hemos dado nuestro último recurso de acudir a las urnas, votar y creer que podemos cambiar la justicia. Y ha habido una mayor participación en votantes y también se ha roto este incremento que había de los votos nulos. Ahora se ha visto que ha habido más votos válidos que nulos, entonces hay un gran reto para los magistrados que han sido posesionados. Cabe mencionar que previo a esto ha habido fuera del pacto que existía, no existía una independencia de los órganos. Mencionaban a Gonzalo Hurtado, Iván Espada. Hay que mencionar también que estos dos mismos señores con sus firmas también han tomado competencias del Tribunal Supremo Electoral para el caso de las elecciones judiciales, de las disputas internas que había dentro del movimiento al socialismo. Entonces responden también a un interés, y a mí me llama bastante la atención el discurso de posesión del presidente Luis Arce, porque en este discurso no menciona, hace un silencio para mí cómplice, un silencio cómplice acerca de todo este proceso que ha sido electoral para nuestras elecciones judiciales. No menciona las declaraciones constitucionales de autoprórroga, no menciona que estos magistrados están autoprorrogando no sé de cuántas formas posibles. Hace un silencio que es cómplice. Entonces ya vamos ahí tomando un poco de forma de dónde va este pacto, quiénes lo componen. Y si vamos adentrándonos, yo creo que no solo se cierra acá, que responde a otros intereses mucho más grandes y una intervención política, una intrusión sobre nuestra política interna en Bolivia desde afuera. Ahí, bueno, como dato nomás, ¿no? Ahí revisando los resultados de las elecciones del 2017 judiciales, es algo bien irónico, ¿no? Gonzalo Miguel Hurtado y René Iván Espada son representantes, ¿no?, de Beni y de Pando, ¿verdad? Y con relación a los demás departamentos, ellos sacan pues, el mínimo de votación. Fueron los menos votados. Por ejemplo, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano consiguió 29.104 votos, 29.000. René Iván Espada Navia, 8.646. Con esa cantidad de votación, ahorita están con tanto poder, increíble, ¿no? Con tanto poder increíble en el aparato judicial, ¿no? O sea, no es totalmente contraproducente, no tiene nada que ver, ¿no ve? No es ni democrático siquiera. Solamente ellos están haciendo uso de esa chicanería, de ese poder. Entonces, veamos el trasfondo. E insisto que esto es un pacto de las logias. Estas logias están pues dando respuesta, ¿no?, a lo que es al neoliberalismo neto que pretende llevarnos a una crisis y depender de un país del extranjero. A eso nos está llevando. Ese es su interés, destruirnos. Porque no puede ser, ya les decía, hermanos, si a ti, Franz, te botan de tu trabajo o has terminado un proyecto, ya has salido de ese proyecto y has terminado, no tienes por qué regresar, porque tal vez tu contrato, tu memorándum dice tal fecha y punto, no puedes regresar, ¿no? Pero ellos se dan el lujo de regresar y de pretender todavía prorrogarse más todavía, ¿no? Entonces, aquí hay un pacto interno, ¿no? Y de seguro debe arrastrar a muchos. Por eso es que está totalmente en complicidad, todos están actuando, y me atrevo a decir que también los medios de comunicación están ayudando a esto. Es que este es un plan de la derecha nacional y este es un plan de la derecha internacional, ¿no? Justamente. Para destruir la justicia boliviana, ¿no? Y apoderarse de nuestros recursos naturales. Esta utilización que hemos visto de manera tan evidente de la ley, la justicia, los autoprorrogados, es pues
una arma se está utilizando como un arma para eliminar un adversario político, y eso hay que decirlo de forma clara porque lo estamos viendo. Se lo quiere sacar de una carrera electoral por medio de la vía judicial. Y se ha puesto cuántos procesos judiciales contra él, el gobierno lo ha hecho, procesos reimpulsados también por el Ministerio de Justicia, procesos que han sido anunciados también por operadores políticos. Todo esto se hace y nos lleva a pensar y a hablar de lo que ha sido el lawfare, que esto ya se ha hecho también en otros países, se ha perseguido a otros líderes de izquierda, en Brasil, a Cristina, Ecuador, Uruguay, entonces en relación de Lula. El tema es por qué, ¿no? Es decir, lo que nos decía acá el compañero es muy evidente. ¿Cuál es el interés de que esto suceda como está sucediendo, ¿no? ¿Por qué la justicia intenta perseguir o proscribir a una persona? Que es, lamentablemente, le gusta. ¿A quién no le guste, no? Es el representante más claro de la lucha de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿ya? Entonces, están intentando atacar al movimiento indígena originario campesino. ¿Por qué favorecer al otro lado, ¿no? ¿Por qué favorecer a un Marinko Vic? ¿Por qué favorecer a un Manfred? ¿Por qué favorecer a un gobierno que se ha separado justamente de este movimiento indígena campesino? Es que el movimiento indígena campesino es el que representa pues esta resistencia ante la usurpación de nuestros suelos, de nuestros recursos, la soberanía, que queremos preservar la soberanía nacional, y ahí es donde se quiere atacar. Exacto. Por eso la derecha nacional y la derecha internacional buscan la destrucción del movimiento indígena originario campesino. Lo que están haciendo actualmente con la justicia va contra el movimiento indígena campesino. Y eso hay que entender muy claro. No, esta destrucción que están buscando con la justicia, con la economía, todo eso va contra el movimiento, va contra los pueblos indígenas originarios. El uso de la justicia no es algo nuevo, ¿no? Es decir, es algo que se está dando en Latinoamérica sobre todo, justamente para parar ese movimiento progresista, ese movimiento de izquierda que hay, ese boom de la izquierda. Parar que no creo que sea Destruir. Es Socavar. invisibilizar. No, ¿a qué me refiero A con todo parar? ¿A qué me refiero con parar? Es decir, hay procesos iniciados. Los procesos de cambiar todo cómo ha funcionado Latinoamérica en este caso son largos. Lograr cambiar, por eso se llamaba proceso de cambio, ¿no? Lograr cambiar esos procesos era algo que seguía en camino, no va más allá de 14 años. Había que detener. La única forma de lograrlo que han descubierto como receta, me parece, es el fair law, ¿no? El usar a la justicia para detener estos movimientos. Por eso me decía parar. Claro, no nos olvidemos lo que ha ocurrido en Perú con Pedro del Castillo, ¿no? Claro. Que también ha sido ajusticiado ilegalmente, ¿no? Y que ahora creo que van a seguir ese camino. Si no se dan de cuenta, estos autoprorrogados van a seguir ese mismo camino que la que está haciendo ahora esta señora que ha tomado la libertad de encerrarlo a Pedro del Castillo, ahora está siendo juzgada, ¿no? Entonces creo que van a seguir ese camino los autoprorrogados y continúan con esta ilegalidad, con este atropello a la Constitución, con este atropello al Estado plurinacional, a la Asamblea Legislativa y a todos los bolivianos que no encuentran justicia. Que como dice aquí la compañera, ¿no? Dice, estamos con una esperanza de que realmente encontremos justicia con estos elegidos recientemente. A mí lo que dice Efraín me parece muy interesante, ¿no? Cuando dice, este se interesa el objetivo de la derecha, de izquierda, la derecha internacional y la derecha nacional. A mí me parece de que aquí la cuestión de fondo es que sectores de afuera y sectores de adentro no quieren que este embrionario Estado plurinacional siga desarrollándose. A nivel de afuera, internacional, porque es el único país que ha demostrado a lo largo de América Latina que sí se puede, las personas que vivimos aquí, podemos autogobernarnos. ¿No? Y por eso nosotros hemos modificado la constitución política del Estado. Es que ya no es embrionado, como usted dice, hermano. Porque la ideología que se ha manejado en estos 14 años ya ha llegado a África.
Ajá. Un ¿Y ejemplo. qué está pasando en África, hermanos? Muchos países africanos ya están con el Estado plurinacional. Y es por eso que ahorita algunos países ya no están, los están sacando a las tropas extranjeras de sus países. Entonces está habiendo un proceso liberador de los diferentes pueblos oprimidos bajo el liderazgo de este modelo de Estado plurinacional. Claro, Entonces, claro, por sí. eso no quiere Estados Unidos que Lo- vuelva un presidente de expresión indígena. lo plurinacional ha llegado mucho, ¿no? Y hace un mes que lo que ha pasado en el Chaparé no era intencionalmente, era a pedido de Estados Unidos y la derecha internacional. Claro, y aquí adentro en las oligarquías no quieren pues No a un quieren. indígena de presidente. Porque no la pueden. ideología ya ha llegado a esos países sufridos, ¿cómo se dice? Actualmente Yo colonizados. creo que hay que mencionar, ¿verdad? Que no es solo el partido de Evo, que creo que también eso es un poco del relato que quiere manejar la prensa, los medios de comunicación, la idea que nos maneja. Yo retomo tus palabras, hermano, cuando mencionas de que aquí hay una intención de aniquilar al movimiento indígena campesino. No se está persiguiendo únicamente a Evo Morales Ayma. Totalmente de acuerdo. No se persigue únicamente a él, se está persiguiendo a los liderazgos indígenas originarios, se persigue y se ha encarcelado a Humberto Claros, que ha tenido un intento de un ataque, igual ha tenido en San Pedro y se lo ha tenido que mover. Se detuvo a Ramiro Cucho, estos que son visibles, A David Mamani también lo están pero persiguiendo. ¿cuántos otros también liderazgos que no están siendo tan visibles se los está haciendo? Están siendo atemorizados, están siendo maltratados, casualmente perseguidos, Violentados. ¿no? Violentados. ¿Y todo por qué? Y todo con complicidad de quiénes. Por levantar la voz, por denunciar. Aquí hay que ser claros, en Bolivia se está deteniendo, se está apresando a los líderes, a las mujeres, a los hombres que estamos levantando la voz. Cuando se denuncia la crisis que estamos viviendo en Bolivia, la crisis alimenticia, la crisis política, la crisis que atravesamos en nuestras familias, se nos está pretendiendo callar, se nos quiere amedrentar. ¿Por qué? Todo el movimiento campesino, pero ¿qué es lo que no se perdona? O sea, ¿qué representa? ¿Por qué el temor a que volvamos? Y es evidente, todos estos años no se puede perdonar que se haya tomado las medidas que se ha hecho aquí en Bolivia. Es impensable pues de que se haya revertido ese 82% que era de nuestros hidrocarburos, que se haya hecho al revés, el 82% se queda en Bolivia y el 18% se va para ustedes. Esto no se lo perdona, esto no se perdona. No han podido retomar, no han podido llegar nuevamente al poder en todos estos años. Esa es la única oportunidad que se les está presentando y no la van a dejar pasar y van a aniquilar con todas sus herramientas porque ya han dejado pasar en una ocasión, 2019, y los hemos sacado en menos de un año. Y No parte se van de a esa perdonar. herramienta están conformados nuevamente por estos autoprorrogados, ¿no? Porque ellos, juntamente con el gobierno, están complotando contra el movimiento indígena. Hay Así de operadores. sencillo. Hay que tener claridad en esto, ¿no? Es decir, lo que dice Anaí es muy clarito. El tema es llegar al objetivo que es justamente parar de eliminar el movimiento indígena campesino que ya ha tenido sus victorias en toda Latinoamérica y aquí en Bolivia mucho más, porque prácticamente ha sido la punta de lanza para muchos otros países, ¿no? Que han hablado de lo plurinacional, como mencionamos hace un momento. El tema es cómo lo detienen, cómo logran destruir o desbaratar esta estructura que ya se conformó, porque ya hay una estructura, ¿no? Y tienen varios operadores. Uno de ellos es la justicia, lógicamente, porque les da el marco legal como para hacer impunemente lo que quieran. Otro, ¿cómo lo catalizan eso? A través de los medios de comunicación, ¿no? No es raro ver medios de comunicación que oculten información, sobre todo esto de justicia, ¿no? Ocultan totalmente la información que le es inconveniente al gobierno. Y propician o posicionan temas que no tienen nada que ver, lo que ocultan podrían hablar de, qué sé yo, de casos de engaños, casos de corrupción, podrían tomar casos legales que son incluso muy personales, ¿no? Tienen mismas narrativas. Tienen la misma narrativa y no es casual, es decir, son operadores. Hoy por Tanto ejemplo, ¿no? Hoy ha sido noticia en todos los medios de comunicación el tema que sea, ¿no?
no me acuerdo bien el nombre, pero han detenido a un ejecutivo, si se puede decir, o administrador de lo que es el equipo Bolívar, creo que se ha afanado 2 millones, ¿no? Está ahí, esa es noticia que han manejado hoy día. Y eso es algo, digamos, algo institucional. No es que no se deba mostrar, pero tratan de desviar otros temas que sí realmente a nosotros como bolivianos nos interesa, que es prácticamente lo que hoy nos está afectando, que es la economía. Nadie dice nada de la economía. Es más, salen de todos los partidos políticos solo para atacar a una persona, ¿no? Y para atacar al movimiento indígena, porque no atacan a una persona, atacan al movimiento indígena y todo lo que ellos pueden hacer para poder demandar sus demandas justas de la economía, de la justicia y del trato que nos están dando, ¿no? No solamente atacan al movimiento indígena originario campesino, ¿no? Ahí estoy de acuerdo en parte, porque no es solamente el ataque de los magistrados a ese movimiento, ¿ya? A ver, quiero volver a repetir, ¿no? Históricamente siempre la justicia ha sido parte de la oligarquía en Bolivia. Siempre ha sido parte de la derecha neoliberal, siempre ha sido el capitalismo en persona, siempre ha abundado la corrupción entre los abogados, desde que estudias, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Desde que haces tus pasantías ya te enseñan a corromperte, te enseñan a cobrar cuando no deberías de cobrar, ¿no? Entonces siempre ha habido esa estructura, ¿ya? Y ellos son los que se han acostumbrado a manejarse por el dinero, por las riquezas. Entonces son capitalistas. Es un órgano judicial en Bolivia capitalista que contraviene, pues, o sea, en la estructura, no en su esencia, es contra la constitución política. Son totalmente capitalistas. Entonces ellos saben, el imperialismo saben que no solamente, como ustedes ya lo han mencionado, no solamente en Bolivia, sino en otros países, van pues a qué órgano pueden corromper o con qué órgano pueden contar, ¿no ven? Entonces en Bolivia siempre ha habido eso y no se ha podido romper. Tal vez se los ha podido frenar de alguna manera, pero no se lo ha podido romper hasta ahora, ¿ya? Ellos saben que utilizando este órgano pueden romper, pueden destruir, pueden destrozar todo lo que se ha construido hasta ahora. Obviamente atacar al movimiento indígena originario campesino puede ser la entrada, pero ellos quieren romper, volar, destruir todo lo que se ha construido hasta ahora. Quieren volver a la república, quieren destruir el Estado plurinacional, quieren volver a la república, quieren tener una economía capitalista funcional, rendido, arrodillado a los intereses del imperialismo norteamericano en este momento, ¿no ve? Y ellos son pues las marionetas, ese órgano judicial. Ahora, tal vez el órgano electoral ya se están rindiendo a ello, ¿no? Y a eso está apoyando el gobierno actual, ¿no? el órgano ejecutivo, ¿no? Ellos han sido, estos magistrados, Hurtado y Espada, han sido los que han inmovilizado también el tema de la asamblea, ¿no ve? Ellos han sido los que han cortado sus atribuciones constitucionales. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿No ve? En política todo es parte de una estrategia, ¿no ve? No hay nada hacia al azar. ¿Ya? ¿Cuál es la estrategia? Teníamos un Estado fuerte, teníamos un Estado que tenía ya cierta estructura, cierto avance, cierta dinámica. Teníamos todavía. Y que aún se estaba consolidando, ¿no? Aún se estaba consolidando. Entonces necesitabas desestructurar. Tomas una asamblea que históricamente había estado firme, fuerte, tenía la representatividad y la votación que les había elegido a los diputados, la debilitas y la destruyes. Le quitaron funciones. Roles, ¿no? Pero eso es estrategia, ¿no? Por algún motivo se hace eso. Tomas la justicia, que como habíamos dicho, siempre ha estado corrompida, siempre ha sido débil y demás, y más aún la corrompes, es decir, catalizas lo que ya tenía de mal, lo destruyes. Tomas a las organizaciones sociales,
las divides, y técnicamente las destruyes. Se ha hecho un manoseo de las organizaciones. Claro. No creo que se haya dividido nomás. Entonces, ¿qué es lo que queda como vanguardia que pueda defender todavía lo ya construido? Lo único que había era el movimiento indígena originario campesino. Entonces, ¿cómo lo destruyes? Puedes hacerlo con lo que ya acabas de ganar, con la justicia. Puedes hacerlo con la división de las organizaciones. Puedes hacerlo a través del poder político que puedes ejercer, que es ejercer poder a través de la policía, militares, lo que sea. Vas destruyendo esto, pero el objetivo es clarito. Cuando tengas un país destruido, un país venido a menos, es mucho más fácil venderlo a precio de gallina muerta, ¿no? ¿Y quién va a comprar eso? Estados Unidos te va a venir con su solución. Te va a decir, yo les doy la solución. Viene acompañado de préstamos, viene acompañado de planes que nos pueden favorecer. Y sus recursos ustedes tienen, nos los pueden dar. Es facilita. Esto que mencionas ya lo ha dicho de manera abierta Tuto Quiroga. Él ha mencionado que si él entra al poder, si él es presidente, va a vender nuestras empresas estatales que no están generando ingresos. Y si nos ponemos a pensar qué se ha hecho a lo largo de estos últimos años, básicamente se ha hecho quebrar nuestras empresas varias han quebrado, Yacana y otras. Entonces, es como que se está volviendo a hacer esta maquinación que lo han hecho los grandes privatizadores de Bolivia, los que han robado y destruido nuestro país. Ahora se dicen ser empresarios honestos. Aquí está Samuel Doria Medina, que se ha hecho millonario también robándole a los bolivianos. Tuto Quiroga, Branko Marinkovic, los mismos de siempre están aquí. Pero quisiera añadir algo a lo que mencionas. Yo creo que cuando hablamos de movimiento indígena originario campesino, hay que entender lo que esto representa y lo que nos dice la prensa que esto representa. Porque cuando se nos dice las organizaciones están divididas, bajemos abajo, bajemos a nuestros espacios, vayamos a la comunidad. ¿Dónde realmente está esa división? Porque que se tenga algunos dirigentes de lado es otra cosa. No representa una división, porque algo que ha pasado en 2019 y que creo que está pasando igual ahora y que viene pasando, en el campo lo tienen bien claro. Cuando acá, antes de que haya las masacres, el 2019, ya hablábamos de que no, esto es un golpe de Estado, pero en las ciudades decían, no, que ha sido, hasta la propia Galindo dijo, no, esto es una revuelta popular y no sé qué cosas dijo, pero en el campo lo tenían bien claro. Ellos sabían, esto es un golpe de Estado, ya han salido. Y aquí, lastimosamente, muchos intelectuales incluso, cuando recién hubo las muertes, las masacres, dijeron, sí, es golpe de Estado. No, en el campo lo tienen mucho más claro. Y allá tienen bien claro también que este gobierno está derechizado, que hay una alianza, que hay un pacto. Entonces, se tiene esta idea. Yo creo que hablar del movimiento indígena originario campesino que se quiere destruir, se quiere aniquilar. Y claro, hay que reconocer que este movimiento indígena originario campesino está siendo representado o está unido bajo el liderazgo que no se puede negar de Evo Morales Ayma, que es el que tiene, en todos los sondeos, tiene un amplio margen de aceptación. 37%. Algo que quiero resaltar ahí de lo que dices, es justamente son los medios los que manejan esto, ¿no? Es decir, no es que el movimiento indígena esté dividido, yo lo ponía así porque los medios lo posicionan así. En realidad, ¿qué es lo que está dividido? Sus dirigencias, que tienen ciertos intereses, que pueden ser comprados, pero las bases, las personas que están por detrás, ellos lo tienen clarito, ¿no? Me puedo animar a decir que estarían todos con el otro lado, no estarían apoyando ese lado, pero eso sería algo muy personal, ¿no? Una opinión muy personal. El tema es que toda esa fortaleza que hay por detrás lo tiene claro el otro lado también, el que está en ataque, ¿no? Entonces, ¿cómo si son la mayoría, más del 55% de la población que siempre hace que gane el movimiento con su representante? ¿Cómo lo defenestro? ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo lo anulo? Fácil. Todo lo que hemos dicho hace rato. Justicia, destruir la representación. Es decir, es una desestructuración bien interesante que manejan, pero que es planificado. Lo más importante para los bolivianos siempre ha sido el tema económico y para cualquier familia. Y esta está invisibilizada gracias a los medios. Sí. Porque hablan de todo menos de la crisis que está sufriendo cada familia boliviana, ¿no? Los medios están siendo cómplices. Y al mismo tiempo, los medios dirigen este ataque al movimiento campesino. ¿Para qué?
para hacer ver de que el movimiento campesino, que en su momento ha tenido la oportunidad de ser gobierno, porque Luis Arce definitivamente no es gobierno del movimiento campesino, ¿no? Está diciendo que el modelo económico que ha manejado este movimiento campesino ha sido muy malo. Entonces, está atacando de esa manera al pueblo boliviano y le está haciendo pensar, le está dando directrices, le está instruyendo, diciéndole que no ha servido, que más bien este movimiento campesino ha destruido la economía y que no tenemos futuro. Eso le está diciendo. Y por eso los medios de comunicación son cómplices. ¿Por qué? ¿Por qué son cómplices? Y a ellos les conviene a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos siempre van a estar bien. Siempre van a tener plata en sus bolsillos. Porque ellos son parte de las logias. Están con las logias. Hay fuertes pautas publicitarias también, que lo ha denunciado igual algunos diputados, diputado Arce, si no me equivoco, que ha denunciado las pautas publicitarias que está recibiendo, por ejemplo, de TV, dijo que hubo más de 10 contratos con el gobierno, y eso... Millones. Claro, y eso nos muestra igual, pues, de forma más evidente estas narrativas tan similares que se maneja. Cuando se habla de derechos humanos, se quiere hablar de Amparo Carvajal y todos manejan la misma narrativa, que Amparo Carvajal, y le dan cobertura, se muestra. Pero Carvajal, ¿dónde estaba cuando detuvieron a varias personas? No hace su trabajo como tal. Claro, pero y ahora cuando pasa por ejemplo, sí, justamente, y cuando pasa, por ejemplo, la compañera que está detenida, embarazada, está presa, están mudos. No dice nada. Hay un silencio total. ¿Por qué? Porque hay mismas narrativas. A mí me parece que los propietarios de los medios de comunicación tienen una posición de clase. O sea, hay que partir de ahí, que pertenecen a las grandes oligarquías, muchos alineadas al capital extranjero, e incluso con familias extranjeras. Yo recuerdo bien cuando decía Felipe Quispe, el Malcu, decía pues, estos extranjeros han venido aquí a gobernarnos y nosotros somos sus inquilinos. Yo no lo entendía, ¿no? Pero después un poco viendo y investigando, por ejemplo, la mayoría de los medios de comunicación, sus propietarios, a excepción de uno o dos del canal de Unitel, Monasterios, todos están en manos de extranjeros y casualmente de descendientes croatas. Solamente por poner un ejemplo, ¿no? La familia de, ¿cómo se llama?, de Ivo Kulkis, ¿no? Tiene como 99 empresas de radio, tiene televisión, tiene etcétera, pero además tiene una fábrica de papel, es dueño de la universidad pública, la universidad privada boliviana, tiene acciones, es dueño del banco económico, y esa es la característica. Si uno revisa todos los medios, esa es la característica. A mí me enseñaron, yo he estudiado comunicación, me enseñaron en la universidad que el empresario de comunicación solo tiene que dedicarse a la comunicación, o sea, informar, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí pasa un fenómeno. Aquí el empresario que es dueño de tierras, o que tiene fábricas, o que tiene una banca, se hace dueño de un medio de comunicación para defender sus intereses. Es más, yo me acuerdo haber leído años atrás que Garafulic, por ejemplo, tenía tantas empresas y chantajeaba al gobierno. Decía, yo quiero que lo pongas a mi amigo de embajador en tal país. Y él lo aceptaba. Entonces, aquí hay un interés de clase. Y ahora, cuando están con un gobierno más afín, porque este gobierno de Arce no es el gobierno del movimiento indígena campesino que se dice, pero yo agregaría popular, porque de acuerdo a las teorías de un pensador indígena, ¿no?, todos nosotros somos parte del Bloque Nacional Popular Indígena Campesino, ¿no? Todos nosotros somos, y precisamente estos dueños de los canales, ya a través de su medio, de sus jefes de prensa, etcétera, etcétera, les bajan línea y da la casualidad que la línea coincide con los intereses narrativos del gobierno. Ejemplos hay muchos, ¿no? Cuando sucede lo que ha pasado con las declaraciones de una señorita que lo acusan a del Castillo y a la fiscal de Tarija, le acusan de que ellos son los verdaderos tratantes, sacan otros temas, ¿no?
te desvían con otros temas. Te hablan del primer feminicidio, ¿no? Te hablan que han detenido tal cosa, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Si uno ve los noticieros actualmente, ya los famosos noticieros, ya no son noticieros porque deberían solamente informar. Lo que hacen es dar opinión. Y justamente su opinión es dirigida, ¿no? Totalmente sesgada. Totalmente sesgada, totalmente posicionada. Podrían, qué sé yo, poner unos 3, 4 analistas que además tienen que ser altamente intelectuales, eruditos en el tema, ¿no? Y tomar cierta posición y posicionarla, porque de tanto que se dice una mentira, se vuelve verdad. Entonces, eso es lo que juegan desde hace años, y lo van haciendo una y otra vez, Yo quisiera agregar algo que tal vez nos estamos también, hay que mencionarlo también, ¿no? No nos olvidemos que en estos últimos 3 meses o 4 meses de lo que ha terminado el 2024, muchas radios originarias han cerrado, las han asaltado prácticamente. Y en horas de la noche. Y ahí en altas horas de la noche o madrugada, donde un funcionario prácticamente no tenía nada que hacer a 3 de la mañana, porque lo pueden hacer si tienes un tema legal y puedes ir y notificar y decir que en tal fecha se va a cerrar, pero no lo hacen a las 3 de la mañana, cuando la gente no puede defender estas radios, ¿no? Que son de mucha importancia en muchos pueblos originarios, ¿no? Eso es también importante para ellos. Quizás esto me retoma a mí la pregunta. Ya nos ha explicado, Pavel, cómo los medios de comunicación siempre son manejados por estas logias, estos monopolios mismos. ¿Y cómo hacemos resistencia a esto? ¿Cómo nosotros resistimos? Y yo veo desde la vivencia que he tenido, ¿no? Una forma que se ha resistido ha sido con estos espacios de debate, de análisis. De alguna manera hemos querido utilizar las redes sociales para romper estos cercos mediáticos. Lo hemos hecho en 2019 también, en esta última época. Pero también se ha hecho con las radios comunitarias, las radios indígenas. La comunicación alternativa. Con la comunicación alternativa. Y como se sabe, porque eso no es solo que nosotros sabemos, que ahí es donde se hace resistencia. Y precisamente como se conoce, la derecha conoce que estos son nuestros espacios de resistencia, se ataca estos espacios. En 2019 ha sucedido, 53 radios comunitarias han suspendido, han sido suspendidas, han sido atacadas, se ha quemado algunas radios y... Básicamente en Bolivia no ha habido esta libertad de prensa y ahora no me sorprende el dato que nos arroja Hermana, porque se viene utilizando estas mismas formas, estos mismos métodos y se quiere nuevamente cerrar, acallar, no dar esta información, porque estos espacios son espacios de resistencia. Y se va penetrando, es decir, que durante los problemas, los conflictos que tuvimos en el 2019, se generaron varios medios alternativos, sobre todo en redes sociales, ¿no? Varios minimedios se inauguraron, digamos, y fueron haciendo la resistencia. Pero eso también es parte del cálculo, ¿no? Actualmente los medios de comunicación tradicionales ya están entrando a las redes sociales también, tienen sus espacios, van posicionando desde ahí también sus temas. Salió el TikTok, empezó a posicionarse el TikTok como una forma de recibir información. Ya hay varios... Es más, han ido captando a los famosos TikTokers, ¿no? A estos jóvenes que van de alguna forma divulgando, van generando contenido, van llegando a la gente. Exacto, a tienen los llegada, jóvenes. ¿no? Basta ver personajes muy conocidos, por mencionar uno, por decirle la Sara, ¿no? Por decirles, ya que tiene cierta llegada, y que de repente aparece trabajando en un medio de comunicación, y que de repente aparece con un discurso totalmente diferente al imparcial que manejaba. Es muy interesante. Invitados por Samuel Doria Medina, casualmente, ¿no? Se No, comienza a reunir. ¿no? Y empiezan a atacar sistemáticamente todo lo que tenga que ver, ¿no? Se van a Cuba, pueden hacer de todo porque tienen llegada. Entonces el poder económico nuevamente va captando eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? En cierta medida, retomando lo que decías, hay que seguir en lucha. Hay que seguir en lucha. Debatiendo. Hay que debatir. No hay de otra. Hay que empezar a hablar del tema. Nuestros problemas. ¿No? A mí me parece que las y los oyentes que nos están escuchando, sobre todo los más jóvenes, deben comprender de que el fin justifica los medios, ¿no?
Es decir, todas las plataformas digitales, los propios medios de comunicación, es un instrumento, es un puente para un objetivo. Entonces la compañera preguntaba, ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo le hacemos las resistencias? A mí me parece que hay que utilizar esos espacios, o sea, estos análisis, hacerlo en TikTok, plataformas, etcétera, etcétera. Ahí creo que, retomando la pregunta, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que invitar a las y los hermanos oyentes que también generen estos espacios, ¿no? De debate en su barrio, en su vecindad, con sus amigos del colegio, en la U, en la universidad, con sus propias características, ¿no? Su manera de pensar, que lo importante es que vayan llegando a una conclusión. La política no es para unos pocos, es un tema que tenemos que hablar. Hacer política, nos han engañado mucho, no, yo no hago política. No, para terminar la idea, querido Pavel, la política no es para unos pocos. Nos han hecho creer que la política era solo para gente trajeada bien estudiada. Han posicionado a través de los medios de que en el campo son pobrecitos, son, qué sé yo, que son para trabajo, que no, ellos no están para la política y que además no tienen la capacidad de hacer política. Cuando en realidad, desde las organizaciones sociales que hay en las provincias y demás, hay debates profundos, realmente profundos, al respecto no de las realidades solo de su comunidad, sino a nivel más macro, a nivel del país, a nivel de Latinoamérica incluso. Hay debates grandes, pero lo que piensa, y sobre todo las personas que vivimos en ciudades, se posiciona un tema en el cual se piensa que en el campo solo están para trabajar y que no pueden hacer política cuando esa no es una realidad. Es que nos han metido un mensaje bien malo, ¿no? Bien falso. Y eso ojalá que me escuche don José, mi amigo zapatero de mi barrio. A ver, ¿qué me dice don José? No, hermano, yo no hablo de política. La política, yo vivo de mi trabajo, dice, ¿no? Claro, don José, usted tiene razón. Lo que pasa es que nos están mintiendo. A ver, don José, ¿usted por qué está haciendo pues su zapato? ¿Por qué está trabajando? Es que tengo que llevar pues la comida a mis hijos y pagar mi alquiler. Ahí está pues, don José, usted está haciendo política. Usted está haciendo política. ¿Por qué? Si nos retrotraemos a los filósofos antiguos como Aristóteles, ¿qué decía? Pues, la política es el fin de un objetivo. Entonces, si usted está trabajando, es para precisamente llegar a un beneficio. Cuando nos dicen, tú no hagas política, nos está diciendo, no pienses, no razones. Yo creo que tenemos que ponernos a meditar. ¿Por qué nos dicen eso? Perfecto. Sería bueno analizar eso, quizá en una próxima charla, el tema de la política, cómo hacemos política. ¿Cómo hacemos política desde nuestros espacios? ¿No? ¿Qué nos han dicho de la política también, no? Exacto, ¿cómo entendemos, no? ¿Está bien? En esta ocasión hemos hablado de lo que eran los temas coyunturales, sobre todo hemos hablado bastante de lo que es justicia, hemos terminado hablando de lo que es comunicación, había habido una relación estrecha, ¿no? Y eso tiene que ver con cuáles son las armas que se usan para justamente tomar en cierta medida el poder. ¿Cómo nos defendemos? Ya hemos mencionado en el programa, hay varias herramientas de lucha, hay varias formas de poder mantenernos, de poder luchar, de poder salir adelante. En todo caso, eso lo dejamos ya para la casa, estaremos debatiendo, como decíamos en el programa, debatiremos en casa, debatiremos en el trabajo, debatiremos en otros espacios, pero hay que hablar. Callar no es una opción. Estaremos picchando con ustedes la siguiente semana. Ha sido una interesante hora y nos encontraremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Saludos. Chao.